Buenos días amigos, bienvenidos a su programa Estrategias de Litigación. Les doy la bienvenida a nombre del doctor Miguel Ángel Aguilar López, de la doctora Marisa Jaramillo Cuenca, de nuestro doctor Hermes Bojorges y desde luego de su servidor Luis Octavio Espinosa Bonilla. El día de hoy tenemos la presencia de nuestro invitado, el maestro Ángel Brito Salcedo. Él precisamente va a hablar respecto de los ejercicios de la defensa, en la etapa de investigación inicial. Amigo Ángel, sea bienvenido a tu programa, nos complace mucho que nos hayas acompañado, sabemos de tu agenda ocupada y desde luego te damos la bienvenida el doctor Miguel Ángel, la doctora Marisa y el doctor Hermes a tu instituto, Instituto Ojivo. Pues antes que nada, muchas gracias a Instituto Ojivo por la invitación, al doctor Miguel Ángel Aguilar López, a todo el equipo que conforma, a ti, mi querido Octavio, muchas gracias por esta invitación. Y pues bueno, creo que vamos a tocar un tema importante, ¿cierto? Sí, claro, desde luego, importante y que requiere un análisis complejo respecto de la óptica del defensor, precisamente respecto de los actos que se deben de realizar para tener una defensa adecuada en una investigación inicial. Bueno, el maestro Ángel Brito es egresado de la Universidad Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado, maestría en Derecho y también tiene una especialidad precisamente por la Escuela Libre de Derecho en el Sistema Penal Acusatorio. Es director de la firma legal Brito y Asociados y también es autor del libro Mecanismos Alternativos y Procedimiento Abreviado que edita precisamente Anaya. Bueno, sin más preámbulo, maestro Ángel, vamos a hablar de este tema, reitero, estos ejercicios de defensa que se tendrían que realizar de manera adecuada para la representación del imputado en una etapa de investigación inicial, esta etapa de investigación inicial que desde luego aún no está judicializada. Hablamos en concreto de cuando una persona se encuentra detenida ante el agente del Ministerio Público. Amigo Ángel, ¿qué recomendaciones tenemos para esa etapa de investigación inicial? Bueno, pues me parece que antes que nada debemos de tocar un tema muy importante. ¿Qué es el delito? ¿Cuáles son sus elementos? Porque esto nos va a dar la pauta para que nosotros sepamos si podemos atacar un elemento negativo del mismo. Entonces debemos de establecer bien que el tipo penal pues se constituye de 3 elementos. El primero que es el tipo, el segundo que es la antijuridicidad y el tercero que es la culpabilidad. De ahí nosotros podemos determinar, de acuerdo al hecho que está investigando el agente del Ministerio Público, si tenemos la posibilidad de realizar algún ataque al elemento positivo que constituye al delito. Entonces, por ejemplo, el tipo penal, pues sabemos que contiene elementos objetivos, subjetivos específicos diferentes a dolo y culpa, elementos normativos. En consecuencia, pues también debemos de saber que estos elementos objetivos se constituyen por la conducta, el resultado, el nexo, el bien jurídico tutelado, el objeto material, los sujetos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que a veces exige el tipo penal. Estos elementos objetivos son importantes para establecer precisamente si realmente esta conducta que se está tratando de imputar tiene el resultado, si hay una atribuibilidad entre la conducta y el resultado. Porque, por ejemplo, en un asunto de tránsito puede ser que la persona sufra un accidente, se le fracture tibia peroné con exposición, se le traslade un nosocomio y en ese nosocomio tenga una operación que resulta exitosa. Sin embargo, el nosocomio no respeta las normas oficiales mexicanas respecto a higiene y se crea una bacteria. Y la bacteria, digamos que se incuba en la herida que fue apenas de la operación y puede producir a lo mejor una infección que llega al punto de amputar las 2 piernas. Este fue un caso real. Cuando se hace, por ejemplo, la acusación por parte de la agente del Ministerio Público, se establece que la conducta que realizó el automovilista respecto a las lesiones que provocó al peatón fueron la consecuencia de la pérdida de los miembros inferiores. Al revisar el expediente clínico se determina que no, que lo que provoca
la amputación es que se incubó una bacteria, se infecta, al momento de que se infecta, se hincha, hace una presión en las venas que evita que corra la sangre y entonces se empieza a gangrenar y no queda otro remedio que amputar las piernas para salvar la vida. No hay una relación entre la primera conducta y el resultado. Tal vez la primera conducta puso en peligro la vida, pero no hay una relación directa entre la conducta y la amputación, porque la amputación es consecuencia del mal tratamiento médico en relación a la infección que se da porque se incubó esa bacteria. En consecuencia, pues bueno, es fácil establecer qué elemento vamos a atacar, ¿no? Esta situación, que no hay un nexo entre la conducta y el resultado. Ahora, por otro lado, como ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un hecho que la ley señala como delito, en la que se requiere calidad en los sujetos, y el agente del Ministerio Público no acredita eso como pudiera ser en un delito de violencia familiar, pues tendremos que establecer primero a lo mejor si está manejando una relación de concubinato. Ya nos pasó también, la persona se encontraba casada y uno de los primeros requisitos que establece el Código Civil para que se pueda dar el concubinato es que pueda estar libre del matrimonio. Entonces, se acredita, no se da la calidad. Tal vez el agente del Ministerio Público pueda reclasificar a una relación de pareja o en algunos otros estados lo que será el amaciato, pero por el momento esta falta en la calidad del sujeto evita que en un momento dado se pueda establecer una circunstancia de tipo penal objetivo. Bien, eso sería un ejemplo de inicio para lo que son elementos del tipo objetivos, pero también puede ser a lo mejor una circunstancia de elemento subjetivo, dolo, culpa. Realmente el sujeto tiene la intención y quiere la realización de los elementos del hecho que la ley señala como delito, o hay un error. ¿Ese error es vencible o es invencible? Para que yo pueda entonces establecer mi teoría del caso y ver qué voy a atacar. Lo mismo sucede con los elementos subjetivos específicos y normativos. O yo puedo decir, efectivamente, el imputado cometió la conducta típica, se adecua exactamente a lo previsto por el legislador, pero es lícita. Puede ser que tenga yo una conducta lícita, ¿verdad? Y entonces voy a decir, efectivamente mi representado privó de la vida, mi representado lesionó, mi representado realizó este daño a la propiedad. Sin embargo, su conducta se encuentra amparada por una norma permisible. ¿Qué estoy hablando? Antijuricidad, ¿no? Entonces, dentro del estudio de la antijuricidad formal, la material y valorativa, pues vamos a encontrar que sumado con el tipo penal, vamos a encontrar un injusto. En consecuencia, si tengo una norma permisible, llámese legítima defensa, llámese ejercicio de un derecho, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, con consentimiento del titular del bien, pues entonces diré, sí, mi conducta es típica, pero es lícita, no es antijurídica, porque se encuentra amparada por esta norma permisible. Entonces, efectivamente, ¿qué voy a buscar dentro de lo que es esta etapa de investigación inicial? Identificar cuáles son los elementos del delito y cuál elemento es el que voy a atacar. Entonces voy a decir probablemente si es una conducta típica, si es una conducta antijurídica, pero no puedo entrar a la situación de culpabilidad. ¿Por qué? Porque se da un aspecto negativo y entonces va a ser inculpabilidad. ¿Qué voy a atacar a lo mejor? Igual puede ser un estado de necesidad exculpante. Y entonces acredito que no se le podía exigir una conducta diferente debido a las circunstancias en que se encontraba y que se tenía que haber sacrificado ese bien. Entonces, sí hay conciencia de la antijuridicidad, sí el sujeto es imputable, sin embargo, no le puedes exigir una conducta diferente en virtud de estas circunstancias. Entonces, lo primero que yo tengo que saber en lo que es la defensa en la etapa de investigación, ¿qué elementos tiene el delito?
¿Y qué es delito? Para que yo pueda empezar a crear una teoría del caso y decir que voy a atacar un elemento objetivo del tipo penal, un elemento subjetivo del tipo penal, un elemento normativo. No voy a atacar antijuricidad, voy a atacar culpabilidad. Bien, entonces esto nos va a llevar a crear lo que es una teoría del caso y llevar a cabo los datos de prueba necesarios para comprobar mi teoría del caso y respecto a lo que yo voy a atacar para reunirlos. Ahora, ya entrando a materia, lo que es, ¿qué actos pudiera yo realizar? Sabemos precisamente que en relación al Código Nacional, pues nos establece actos de investigación sin control judicial y actos de investigación con control judicial. Es importante, me parece, desde el punto de vista que aun y cuando el agente del Ministerio Público tiene la carga de la prueba, la defensa debe de ser activa. Debe existir una defensa activa. No podemos estar siempre en una defensa pasiva, ¿no? Debemos de encontrar nosotros la forma de aportar los elementos para acreditar la teoría del caso de la defensa. Entonces, podemos nosotros realizar entrevistas, inspecciones, podemos solicitar peritajes, podemos estar presente en la realización de los actos de investigación del Ministerio Público. Y aquí vienen algunas dificultades hablando de lo que es el agente del Ministerio Público. En algunas entidades federativas, pues bueno, existen problemas para tener acceso a nuestros representados. Saber cómo fue la detención, establecer de qué se les está imputando el hecho, para poder empezar a trabajar sobre de esta circunstancia y presentarlo al agente del Ministerio Público. En algunos casos, los agentes del Ministerio Público se sorprenden cuando la defensa es activa. Me parece que hoy este sistema no permite que, como en el sistema tradicional, los abogados trabajen solos. Los abogados del actual sistema deben de trabajar en conjunto, porque tienen diferentes capacidades. Unos tendrán una capacidad argumentativa, otras de interrogatorio, de contrainterrogatorio. Debemos de conocer el expediente para que varios a lo mejor se aboquen a lo que son testigos, a lo que son periciales, a lo que puede ser documentales, a establecer investigación de campo, ¿no? Tener nuestros peritos. Es importante saber y conocer que hoy muchos jueces se han pronunciado en el sentido que los peritos de la defensa han llegado a dar más luz que los peritos de la institución de una fiscalía en general, la Fiscalía General de la República o una fiscalía local. Entonces, es importante capacitarse. Me parece que en la medida en que nosotros vayamos volviéndonos una defensa activa, van a darse mejores resultados para todos, para el imputado, para la víctima, porque no necesariamente a lo mejor vamos a tener que llevar actos de investigación. Tal vez leemos, vemos y al analizar el expediente logramos identificar que es un asunto que realmente no se va a ganar y probablemente pudiéramos ocupar también una solución alterna. En la etapa de investigación recordemos que el acuerdo reparatorio procede desde la denuncia o querella. No necesariamente a lo mejor requerimos realizar actos, hay que leer y hay que explicarle al cliente también en algún punto. Oiga, hay estos elementos, usted sí lo cometió esto. Hay una figura que se denomina acuerdo reparatorio que va a extinguir la acción penal y que en un momento dado aquí va a solucionar su conflicto sin que tenga que gastar más, sin que tenga otras circunstancias que hagan perder tiempo, con el cual ya usted va a recuperar su libertad y entonces podemos solucionar. En algunos casos se podrá aplicar. Hay que aprender también a aplicar estas soluciones alternas. No siempre se trata de a lo mejor buscar llegar a juicio. Hay que buscar también las soluciones alternas e incluso el procedimiento abreviado, ¿no? Entonces,
hablando de lo que son actos de investigación, me parece a mí que esta parte es importante. Me gustaría, pues, si no tienes inconveniente, hablar un poco de lo que son las entrevistas. Sí, claro. Aquí me parece importante, amigo Ángel, destacar esta postura que tú haces por demás interesante y que debo decir que creo que es la adecuada, de establecer una defensa adecuada a partir de criterios científicos y de precisamente establecer una teoría del caso. Teoría del caso que tú, como brillantemente lo has hecho notar, se estructura a partir de conocer los elementos del delito del hecho que le están atribuyendo, ¿no? Para que te sirva de brújula estos elementos del delito y podamos entender, pues, en qué se va a desgastar la defensa, en acreditar, pues, una causa de atipicidad, una causa de justificación o permisiva o una causa de inculpabilidad. Creo que ese primer saque que tú das, amigo, es necesario y es brillante que las defensas lo tengan en claro, porque solo así se construye una teoría del caso que va a tener un objetivo identificado y preciso. Después nos dices, y también lo considero de manera adecuada, entender que la defensa tiene que ser activa. Aun cuando la carga probatoria por parte del mandato constitucional, el artículo 20, apartado A, fracción quinta, le corresponde al agente del Ministerio Público, lo cierto es que una defensa tiene que ser activa para desvirtuar ese hecho que le están atribuyendo. Y este ejercicio que tú haces en relación a señalar elementos del delito, pues cobra reflejo en todos los estadios procesales, ¿no? Si vemos formas de conducción del imputado, artículo 141, pues tienes que acreditar un hecho y la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó. Si vemos una vinculación a proceso, artículo 316, pues también se requieren esos elementos, ¿no? Acreditar el hecho, acreditar la posibilidad de intervención o participación del imputado y que no se acredite una causa excluyente de responsabilidad penal. No se diga en una sentencia definitiva, cuando el 405 pues nos dice, tienes que señalar cuál causa de exclusión del delito se actualiza para una sentencia absolutoria. Creo que eso es, pues desde luego, muy adecuado. Ahora, platícanos, amigo, nos señalas respecto de actos de investigación que pueda hacer la defensa. Pensemos en una persona que está detenida en sede ministerial dentro de las primeras 48 horas. La defensa quiere proponer actos de investigación. ¿Cómo lo hacen, amigo? Bien. Existen dos formas en las que se puede llevar a cabo estos actos de investigación. Una, que en el momento que se nombra la defensa, lo solicita el agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues bueno, el imputado o la defensa pueden solicitarle actos de investigación. Pero me parece que todavía no estamos bien preparados para que tengamos ministerios públicos imparciales, porque el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que se refiere al Ministerio Público, establece que tiene la obligación efectivamente de investigar hechos posiblemente constitutivos de delito. Sin embargo, también en la última parte le obliga a investigar si tampoco hay delito. Entonces, es importante establecer, sí, el mandato constitucional establece que tú eres el persecutor del hecho delictivo, pero también el 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación del Ministerio Público de establecer que no hay un hecho delictivo. Si fuéramos a esto, que también es un objeto del proceso, el esclarecimiento de los hechos, pues bueno, al tener una autoridad imparcial, una autoridad ministerial en ese momento de la etapa de investigación inicial, pues el agente del Ministerio Público tendría que recibir toda la solicitud de los actos de investigación. Sin embargo, pues a veces no sucede así. En audiencia se ha logrado establecer por las defensas, en algunos casos, a través de los videos de cámaras de C5 o de domicilios particulares que tienen cámaras de vigilancia, pues que los hechos no ocurren como dijo el policía aprehensivo, sino que son totalmente diversos, que no hubo tal acontecimiento, y entonces da lugar a una calificación no legal de la detención, o incluso a lo mejor de una no vinculación a proceso, debido a que se logra a través ya de estos medios tecnológicos establecer que no es real lo que están diciendo.
Si esto lo recibiera el Ministerio Público y lo llevara a cabo de forma imparcial, me parece que no habría necesidad de llegar a una audiencia para demostrarlo. No habría esta necesidad. Sin embargo, de alguna manera, sé que esto no es legal, sé que esto no es un requisito, pero debería de obligarse al Ministerio Público a solicitar estos videos a las cámaras de C5, que evitarían de alguna forma el que tenga este auto de no vinculación, pero además que se exhiba a las autoridades ante los jueces de lo que está pasando. Hemos visto videos donde les han puesto droga, donde les han puesto situaciones de armas, y dice uno, ¿cómo es posible que armaron esto, que se dio, que no son los lugares de la detención, que no están las personas, que les pusieron un cuchillo para manejar un delito cometido con medios violentos como armas? Y ahorita voy a entrar también a esa parte, si tú me lo permites, de lo que es un arma, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece a mí que la defensa, tomando en consideración lo anterior, pues tiene que realizar a veces sus entrevistas, pero hay que ser cuidadosos, porque al realizar a lo mejor alguna entrevista, el defensor pudiera convertirse posteriormente en testigo. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener sus reservas, hay que ver qué es lo que en un momento dado no va a involucrar a la defensa como testigo. Incluso si es posible, por eso les decía que ahora se debe de tener un equipo. Si la defensa tiene un investigador privado que hace la función, entre comillas, de lo que es la policía de investigación, de la institución de la fiscalía. Entonces, la defensa, si tiene su equipo, tiene a su investigador privado, él se encarga de tomar lo que son las entrevistas. Si tiene que comparecer como testigo, está como testigo y no pasa nada. La defensa sigue firme en su punto, porque puede recabar esto. Estas entrevistas deben de reunir los requisitos del artículo 217, que no lo dice el Código Nacional, solo es una obligación para el Ministerio Público y para la policía. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, primero, el lugar, la fecha, la hora en que se realiza la entrevista, los datos generales del entrevistado. ¿Qué son los datos generales? Pues el nombre, el domicilio, la religión, el teléfono, la escolaridad, la ocupación. Estos datos generales, ¿con qué se identifica? Y si es familiar, hacerle saber también esta circunstancia de que tiene derecho a reservarse, a dar la entrevista, para que no violemos ningún precepto y después se pueda manejar como una situación. Puede ser que viole derechos humanos o que viole procedimiento. Entonces hay que checar cómo la tomamos. Cuando tomemos la entrevista, debemos de ir cronológicamente relatando el hecho y dirigida a los puntos que nosotros necesitamos para lograr el objetivo de nuestra teoría del caso. Si va enfocada a un elemento, a destruir un elemento objetivo, subjetivo, normativo del tipo penal, pues bueno, tendrá que ser las preguntas relacionadas con ese objetivo. Si va tendiente a lo mejor a una situación de antijuridicidad, pues también, ¿verdad?, tendremos que establecer que se da esta norma permisible. Ejemplo, una persona es agredida por otra que se encontraba en el parque con una raqueta. Bien, esta persona, para no ser agredida, se defiende y a lo mejor sujeta a la otra de los cabellos. La mantiene así, de tal forma que pide auxilio, llamen a la patrulla, llámenla, y en un momento dado llega la autoridad y la suelta. La persona sufre esguinces, unas contracturas, que son clasificadas como que tardan en sanar más de 15 días. La persona es puesta a disposición, la llevan incluso a lo mejor hasta un centro de reclusión,
con detenido, y entonces lo que nosotros tendríamos que establecer es, ¿estas lesiones se dan como consecuencia de una riña o se dan como consecuencia de la violencia que sufre en ese momento? ¿Es actual? ¿Es real? ¿Es inminente? ¿Aplicó la fuerza necesaria únicamente para contener? ¿Causó algún daño aparte de eso? Si no, entonces tenemos que enfocar nuestras testimoniales a que hay una legítima defensa. ¿Por qué la está sujetando y por qué a lo mejor se causa una lesión en ese sentido? Porque está siendo agredida y lo único que está haciendo es contener a la persona para que no le cause más daño en su salud. Y esto tal vez sí le provocó unas lesiones. Sí, mi conducta es típica, pero no es antijurídica porque está amparada por una causa de justificación. Yo lo que hice fue, tengo un peligro real inminente, actual. Solamente contengo a la persona para efecto de que no me siga causando daño a mi integridad física. En consecuencia, pues no puedes acusarme o no, el Ministerio Público no puede ir contra mí por unas lesiones. Entonces tendría yo que establecer que se da esta legítima defensa con todos y cada uno de los puntos. Mis entrevistas tendrán que señalar todo esto para que en un momento dado diga yo, legítima defensa. No voy sobre riña, porque no hubo riña. Si se logra apreciar, a lo mejor a través de un video, a través de las testimoniales, que solo fue esta contención y que las lesiones son producidas por la contención porque la persona se quería zafar, pues bueno, entonces es parte de lo que es una legítima defensa. No habría una circunstancia así. Pero entonces mis entrevistas tendrán que ir bien adecuadas a acreditar esto. No pueden ser escuetas. No pueden ser entrevistas escuetas. ¿Por qué? También ya nos ha sucedido que el que ha sido testigo, pues ha fallecido. Lamentablemente estamos pues expuestos todos a perder la vida en cualquier momento. Si uno de ellos es testigo, ¿qué sucede? Si fallece, pues que entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción a incorporación de entrevistas rendidas anteriormente, porque falleció el testigo. Excepción, no es regla general, es una excepción. Habrá que hacer un incidente para acreditar que la persona falleció, que se verifique, que todo. Y una vez que se encuentra ya acreditado con el acta de defunción, con todo que la persona perdió la vida y que pues precisamente ese es el motivo por el cual no puede comparecer a juicio, pues entonces se tendrá que leer esa entrevista. Pero si realizaron una entrevista escueta, lo que va a pasar es que no tienen ustedes todos los elementos. Si ustedes quieren manejar una deslealtad en relación a ocultar información o no tener, cuidado, porque les puede resultar perjudicial al momento de que lleguen a lo mejor a juicio, porque una mala entrevista también nos va a perjudicar. Incluso en juicio se puede establecer a través del principio de inmediatez. En un contrainterrogatorio pueden decir, a ver, usted nada más dijo en su entrevista A, B y C y ahora nos está diciendo X, Y y Z. ¿Verdad que eso no se contiene? ¿Verdad que esto no lo puso? ¿Verdad que eso no lo había mencionado? Y en los alegatos de clausura a lo mejor nuestra contraparte señalar, se violó el principio de inmediatez. ¿Por qué? Las declaraciones que están más cercanas al hecho y que se rinden se manifiestan como más espontáneas y con mayor situación de recordar lo que pasó. En cambio, a mayor tiempo, pues todos sabemos que se va perdiendo esta situación en la memoria y entonces ahora resulta que tiene más información que cuando fue más cercano al hecho. Y estos ejercicios de contradicción o evidenciar contradicción, pues van a traer como consecuencia que a lo mejor nuestro testigo pierda credibilidad. O que en un momento dado, pues no se considere esa información por deslealtad. Lo mismo le sucede al Ministerio Público cuando no incorpora toda la información en sus entrevistas. Por eso son importantes estas etapas de la investigación inicial, que vengan bien realizadas, complementadas, detalladas, acuciosas, para que cuando lleguemos a otra etapa, que si bien es cierto, sirven únicamente para realizar ejercicios del artículo 376, pues bueno,
tengamos elementos también por si tenemos que aplicar la excepción a la circunstancia de que tiene que desahogarse el órgano de prueba porque falleció. Y entonces venga esta información completa y bien. Este es uno de los actos de investigación que me parece más importantes, pero no por otra razón, sino porque regularmente pues tenemos a los testigos que son los que se desahogan en juicio y que pues proporcionan esta información al tribunal de enjuiciamiento. Pero también están los peritos. La parte pericial es importante y además incluso a lo mejor más rápida. No solamente puede ser más eficaz, más eficiente, sino más rápida. El asesor jurídico también puede realizar estos actos, las entrevistas, lo que es un peritaje. A lo mejor tengo las posibilidades económicas de traer a un superexperto o al mismo sujeto que a lo mejor realizó el invento de algún método, de alguna situación tecnológica, que explique cómo funciona, cómo se da. Entonces debo de tener también a lo mejor previsto algún peritaje. Por ejemplo, hoy reciben un asunto y en ese asunto digamos que es un fraude procesal. La persona que está siendo acusada o que está siendo imputada en este momento en lo que va a ser la investigación inicial, tiene cómo comprobar que estuvo en otro lugar. Pero además, las fotografías que a lo mejor tomaron, digamos que se trate de un expediente civil en el que al realizar la notificación o el emplazamiento, toma la actuaria o el actuario fotografía de la persona que está recibiendo y que se está identificando. El asunto consiste en que le están imputando que él estableció y recibió un emplazamiento cuando usaron su credencial de lector o alguna circunstancia y él se encontraba en otro lugar. Y esto sirvió para los clásicos juicios de otorgamiento y firma de escritura, que a veces se simulan, y entonces el que era demandado, cuando lo desalojan, pues se da cuenta, realiza las acciones, establece esta circunstancia de fraude procesal que nunca fue notificado y detienen por orden de aprehensión, digamos, a alguna persona que se encuentra. Pues bueno, entonces a lo mejor necesitamos un peritaje de identificación humana. A lo mejor si firmó, necesitamos un peritaje en grafoscopía. Y si se lo pedimos a lo mejor a la Procuraduría, se va a tardar 8, 10, 15 días en hacer esta identificación humana. Entonces, si tenemos los peritos, llegamos con ellos a ver la fotografía del expediente civil, a ver la de la credencial del lector, un cotejo, vamos a ver si realmente son las personas o no, pericial en grafoscopía, a ver, se determina que no, bien, ahora sí, ¿qué documentos tenemos para acreditar que se encontraba en otro lugar? Las testimoniales, todo en conjunto. Ministerio Público, aquí te entrego, no ejercites acción penal. Te entrego todo para que tú puedas determinar aquí. Que seguramente lo veo un poco difícil que diga que no, a lo más seguro es que diga que va a ejercitar acción penal, pero llegando a la audiencia inicial tienen incorporada toda la información con la cual van a sustentar que el representado no se encontraba en ese lugar donde fue notificado, que no es su firma, que tampoco es la fotografía que aparece con la que concuerda con sus rasgos fisonómicos, y todo esto nos va a llevar a que no se dé un auto de vinculación al proceso. Entonces, esto es lo que nos ayudaría en un momento dado como actos de investigación, ¿verdad? Bien, amigo Ángel. Entonces, hay dos vías, por lo que entiendo. La primera, proponer directamente a la gente del Ministerio Público el acto de investigación que la defensa requiere y los auxilie para lograr ese acto de investigación. La otra recomendación que das es que la defensa sea quien de mutuo propio, a través de, como recomendación, a través de su investigador, practique los actos de investigación, llamemos entrevistas, llamemos periciales, y posteriormente sean incorporados a la carpeta de investigación con un objetivo preciso, que es precisamente el no ejercicio de la acción penal y, en el peor de los casos, ir preparando estos datos de prueba para incorporarlos ya propiamente en una audiencia inicial, ¿no? Así es. Bien, ¿qué pasa, amigo,
cuando en la praxis encontramos la problemática, primero, de comunicación con su representado, cuando está detenido en sede ministerial, te solicitan el servicio de los familiares del imputado, llegas a la sede ministerial y lamentablemente la postura de la gente del Ministerio Público es no permitirte esa comunicación. Ese es uno de los supuestos, y el otro de los supuestos que también comúnmente se da es no te permito el acceso a los registros de la investigación, entonces a la carpeta, hasta en tanto le vayamos a recabar la entrevista al imputado, y la verdad de las cosas es que este tiempo de 48 horas pues sigue avanzando y es en entero perjuicio del imputado. ¿Qué herramientas tiene la defensa para estos supuestos? Bien, en algunas fiscalías existe Contraloría, se tienen teléfonos ahí de atención inmediata, en los que se levanta la bocina y se establece que no hay pues este acceso con el imputado, que no nos permiten tener una comunicación. Porque recordemos que el artículo 20 constitucional en su apartado B establece que desde el momento en el que está detenido, el imputado tiene derecho a un abogado. Esto quiere decir que si se encuentra en la calle y ahí lo detienen y puede llamar y su abogado está a 2 calles por decir, llega y ahí en ese momento tiene derecho, desde ese momento que está siendo detenido. En la agencia del Ministerio Público, pero mucho más. Lo que comentaba hace unos momentos, me parece que a veces la autoridad ministerial, en ese momento, en lo que es investigación inicial, no ha tomado su rol imparcial, porque esto es una falta de legalidad, de violación a los principios del Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabe y conoce que hay una jurisprudencia ya que establece que esta comunicación con el imputado pues es obligada, tiene que ser secreta, tiene que ser privada, pues. Sin embargo, pues en la práctica no se da. ¿Y qué tiene uno que hacer? Uno, esa es la primera. Si existe un canal de comunicación entre un órgano de control interno de la Fiscalía de que se trate, pues inmediatamente hablar. Número 2, derechos humanos, que también se tiene la posibilidad de ingresar a derechos humanos. Y número 3, un amparo por incomunicación. Entonces, en algunas entidades federativas se puede tramitar vía electrónica, vía internet. Se tienen las herramientas para poder establecer esto y entonces tener la comunicación con los representados. De alguna manera también a veces los familiares ya saben un poco, porque a veces se logra entablar una comunicación con el imputado en el transcurso que va a ser puesto a disposición. En consecuencia, pues a veces ya tenemos un poco de información, tratamos de ir buscando más para que vayamos de alguna manera empezando a buscar cuál es la teoría del caso y buscando con qué vamos a establecer los elementos probatorios. Recordemos que esta teoría del caso pues tiene el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento normativo. Si nos falta el elemento probatorio, el normativo, tenemos una novela, un cuento, una historia, lo que quieran, menos teoría del caso. La teoría del caso se sustenta con elementos probatorios, entonces con una hipótesis normativa. Y, lógicamente, el elemento fáctico, tenemos ahí. Entonces, tenemos que ir preguntando, sacando información, a veces de los familiares, para tratar de establecer qué ocurrió, qué pasó. Algo muy importante también, desde mi punto de vista, que nosotros hacemos mucho, es trasladarse al lugar de los hechos. Esto les va a dar una visión tremenda, incluso si hay cámaras, apuntan los IDs, todo, para poderlos pedir al Ministerio Público, porque son situaciones que no nos las van a dar a nosotros. Pero en otras hay testigos, hay gente que estuvo ahí, que nos puede decir. En un asunto a nosotros nos tocó que cuando vamos al lugar de los hechos, una persona que era encargada de checador de autobuses,
vio cómo detenían a nuestro representado, los grabó, venían los metadatos, venía todo, y nos sirvió de testigo para establecer que la detención no se había dado como habían dicho los policías, y cómo lo grabó y cómo estuvo, y entonces se lo presentamos al Ministerio Público y fue una libertad. Trasladarse al lugar de los hechos nos puede traer mucha información, situaciones de visión, si es cierto que pudo haber tenido esta visibilidad, circunstancias de cómo ocurrió, a lo mejor velocidades, tráfico, no sé, circunstancias diversas, que trasladarse al lugar de los hechos trae información formidable. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación de incomunicación, pues hay que establecer los recursos, ya sea a través del amparo o ya sea a través de Contraloría o de Derechos Humanos, para lograr tener esta comunicación con nuestro representado, ¿no? Incluso, pues a veces nosotros mismos lo ponemos en un video, que por eso les digo, no se trabaja casi nunca solo. Grabamos, oye, te quiero el acceso, no se puede, o vente mañana, no como vente mañana, pues es mi representado, ya quiero pasar, quiero saber, quiero recabar datos de prueba, quiero hacer. Y estos videos sirven para establecer precisamente la violación a derechos humanos, ¿no? Son situaciones que se pueden llevar incluso a la audiencia inicial, para que incluso a lo mejor pues, sirvan para nulificar o establecer algunas situaciones por esta violación a derechos humanos. Bien, amigo. Nos hablas, haces mucho énfasis en la construcción de esta teoría del caso a partir de proposiciones fácticas, probatorias y normativas que recomiendas precisamente sean corroboradas, pues de lo contrario no tenemos una teoría del caso, sino una ficción, sí, netamente. Creo que esta la empiezas a construir a partir de la comunicación con el imputado. Él te va a decir, me detuvieron de esta manera, no me detuvieron en ese lugar, y ahí recomiendas, y creo muy atinadamente, el trasladarse al lugar de los hechos para corroborar. Ya nos has platicado de esa intervención por parte de la defensa con el objeto preciso, pues de destruir alguno de los elementos que integran esta descripción típica o alguno de los elementos del delito. Ya háblese de antijuridicidad o culpabilidad como aspectos negativos. Pero si la teoría del caso de la defensa tiene otro objetivo individualizado, me voy a referir en el caso concreto que tú adviertas que no se actualiza ninguno de los supuestos del 19 constitucional ni del 167. Esto es, el hecho que le están atribuyendo a tu representado no amerita una prisión preventiva como medida cautelar. ¿Ahí en qué tiene que desgastarse la defensa? Muy bien. Aquí, como en el procedimiento abreviado, el Ministerio Público se escuda en la palabra podrá, en el verbo podrá. Y aquí es donde yo he tenido un poquito de lucha, al decirle al Ministerio Público, es que esa palabra no es potestativa, no es si quieres o no quieres, es una facultad. Es diferente que se tome el significado como si se diera la posibilidad al Ministerio Público de decidir, quiero dar la libertad o no quiero dar la libertad, cuando en realidad es una facultad. Estás facultado para dar esa libertad. Lo mismo sucede con el procedimiento abreviado. Dice, podrá. Y entonces dicen ellos, no, yo puedo decir si voy o no al abreviado. Y yo les comento, bueno, a ver, el 17 constitucional te obliga. Pero aparte, el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 20, establece que tienes que manejar el procedimiento abreviado. Son obligaciones del Ministerio Público. Las partes técnicas, los sujetos procesales que son parte y que además son parte técnica, no tienen derechos, tienen obligaciones. El Ministerio Público no tiene derechos,
tiene obligaciones. El asesor jurídico no tiene derechos, tiene obligaciones. La defensa no tiene derechos, tiene obligaciones. ¿Quiénes tienen derechos? La víctima, el ofendido, el imputado. Ellos sí tienen derechos, pero el Ministerio Público no tiene derechos, tiene obligaciones. Dentro de sus obligaciones está esa: realizar abreviados, establecer cuándo procede una libertad. No es algo que él decida, quiero o no quiero hacerlo. Cuando nosotros logramos establecer que la persona tiene un arraigo, que debido a la posible pena que se pudiera imponer, porque además también podemos establecer que es primodelincuente, ¿no? A las posibles penas, a todas estas circunstancias, que no va a haber una situación de evasión de la libertad, pues aplicar el 140. Sin embargo, algunos titulares de las fiscalías han dado instrucciones a los agentes del Ministerio Público para que no se apliquen estos preceptos, este 140, o los abreviados. Entonces, creo que tenemos un problema a veces desde las cabezas. Cuando el fiscal general quiere manejar más situaciones de números, a lo mejor para que en algún congreso de su estado pueda establecer números, pero no se trata de eso aquí. Se trata de acrecentar el principio de presunción de inocencia. Entonces el agente del Ministerio Público debe aplicar este 140. En ocasiones vemos que no es posible que cambie de opinión. En muchas ocasiones, al final, incluso en lo que es una calificación de la detención, se maneja, y el mismo juez, los jueces, a veces dicen, no, sí había elementos y bueno, todavía no sabemos si va a pedir o no la prisión preventiva, la justificada, estamos hablando de la justificada, y califican de legal. Cuando llegamos a medidas cautelares, dicen, firma periódica o tal. Firma periódica, venimos aquí por eso, de verdad, en serio, molestar al aparato jurisdiccional para que salga con una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, justificada, pues bueno, o que solicite la prisión preventiva para llenar ese 140 sin elementos objetivos. Es lo mismo, No llevar los elementos objetivos para poder justificar esa prisión preventiva es lo mismo que nada. En consecuencia, eso debería tener una sanción. Eso debería tener una sanción porque el sistema está diseñado para que en un momento dado esta libertad se dé. Y entonces la persona puede estar en libertad llevando a lo mejor un proceso. No que llegue a una audiencia inicial para que el Ministerio Público no tenga ningún elemento objetivo para pedir esta prisión preventiva. Repito, justificada, ¿no? La oficiosa será otra cosa, pero la justificada. No trae ni siquiera que tuvo un antecedente penal, que el sujeto, incluso a veces llega con el oficio de medidas cautelares que dice riesgo de sustracción bajo. Y llega con eso y todavía quiere la prisión preventiva justificada. ¿Con qué elementos te van a dar eso? O sea, poco de lógica. Ni siquiera situación jurídica, lógica. No tienes con qué sustentar tu petición. Volvamos a ese 131. En su fracción 18 establece que el Ministerio Público tiene que dar los datos o medios de prueba para la etapa que corresponda al tribunal y al imputado para que pueda saber con qué sustenta. No nada más es pedir, tiene que estar sustentado. Y estas circunstancias no se dan. Es lo que nos lleva en un momento dado a establecer que pues hubo un exceso, ¿no? Hubo un exceso en esa situación de retención. No a lo mejor de la situación de la calificación de la flagrancia, sino en la retención indebida, porque el 140 decía, si no vas a pedir esto, pues dispón de la libertad, ¿para qué desgastar al órgano jurisdiccional, no?
Y pues esto es lo que pasa. Fíjate que es muy interesante ese tema que tocas del numeral 140 del Código Nacional, donde creo y coincido contigo que se ha interpretado de manera inadecuada esa disposición que dice podrá, porque lo que podrá, lo que faculta a la gente del Ministerio Público es, puedes ordenar la libertad del imputado sin imponer medidas de protección, o puedes imponer medidas de protección si así lo consideras. Creo yo que resulta necesario recordar el artículo 16 constitucional, donde el único facultado para imponer medidas cautelares es el órgano jurisdiccional. Pero como atinadamente lo dices, esta prisión preventiva como medida cautelar tendría que ser excepcional y se debe de privilegiar la libertad del imputado y tendría que ordenarse la libertad desde sede ministerial sin necesidad de conducirlo ante el órgano jurisdiccional. Creo que el no hacerlo, el no tener datos de prueba que objetivamente justifiquen alguno de los supuestos del 168, 169 o 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues debe de parar en una responsabilidad para la gente del Ministerio Público, porque lo que está haciendo es una indebida retención del imputado cuando no tendría ningún elemento objetivo y hablamos de un dato de prueba que así lo justifique y bueno, indebidamente conduce al imputado. Fíjate que es común que se debatía sobre esta ya no disposición constitucional de una libertad provisional bajo caución como un derecho del imputado. Pero ello tiene una lógica natural, tiene una lógica natural atendiendo a que pues como ahora el imputado goza del principio de presunción de inocencia, pues la regla es que no se ha conducido privado de su libertad ante el juez de control, sino por el contrario, que sea ordenada la libertad sin condición alguna de una exhibición de garantía económica ni alguna otra, sino darle la libertad y que solo en ciertos delitos que se actualicen prisión preventiva oficiosa, bueno, ahí sí, conduce lo restringido de su libertad y en los demás no es así. Bien, amigo Ángel, ya nos has dado una visión general de esta etapa de investigación inicial, de los actos que puede hacer la defensa para precisamente poder hacer tener una estrategia del caso, una estrategia de litigación aterrizada en una teoría del caso de manera adecuada. ¿Qué otra recomendación nos podrías dar para las personas que amablemente están siguiendo esta transmisión respecto de, hablabas hace un momento, la posibilidad de optar por mecanismos alternativos desde esta etapa de investigación inicial? Sí, nosotros debemos de establecer que no solamente se trata de llegar a un juicio, sino a veces de llevar la justicia restaurativa. Es uno de los fines también de este sistema. No necesariamente tenemos que llegar a una contienda hasta la tercera etapa del procedimiento, es decir, juicio. Debemos de establecer que dentro de las dos etapas del procedimiento, es decir, la etapa de investigación o la etapa intermedia, podemos buscar estas soluciones alternas o incluso esta forma de terminación anticipada del proceso que se llama procedimiento abreviado. Me parece muy importante analizar. Recordemos que los acuerdos reparatorios son figuras autocompositivas, entonces es prácticamente una negociación entre la víctima ofendido y el imputado, no interviene nadie más. Entonces esta figura autocompositiva pues se aplica cuando existe esta comunicación, cuando existe este interés por las partes. Pero también en un momento dado podemos establecer que si no hay esta comunicación por alguna circunstancia o no estamos dentro del supuesto de que se trate de un delito de querella, de acto equivalente, de perdón, culposo, patrimonial, no violento, pues entonces a lo mejor vamos a una suspensión condicional. En el momento que tengamos la audiencia inicial, pues nosotros ya sabemos que a lo mejor no hay elementos para una defensa, o dos, que realmente nuestro representado quiere en un momento dado terminar de alguna manera de forma rápida con esto, y podemos establecer la posibilidad de una suspensión condicional, que aquí pues no se requiere realmente esta voluntad de la víctima ofendido para llegar a una solución. Puede oponerse fundadamente, pero fundadamente. Y regularmente esta oposición fundada está relativa a lo que es reparación de daño. En consecuencia, pues bueno, tendremos que establecer que exista un auto de vinculación,
que el término medio aritmético no rebase 5 años, que no exista oposición de la víctima, que haya un plan de reparación del daño, que todas estas figuras, justicia restaurativa, recordémoslo. Reparación de daño en estas tres figuras, en las soluciones y en el abreviado. Y someternos a unas condiciones. ¿Por qué? Por un periodo de 6 meses a un máximo de 3, que excepcionalmente el juez puede ampliar 2 años más. Verificar estas condiciones y vamos a llegar a una extinción de la acción penal con un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. En el procedimiento abreviado, si bien es cierto, está diseñado para que se dé una sentencia condenatoria, pues se obtienen beneficios a veces porque la mayoría de los acuerdos emitidos por los fiscales generales pues toma como disminución desde la pena mínima. Recordemos que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo tercero y en su párrafo cuarto, que habla de las disminuciones, no dice desde dónde se va a disminuir. Entonces, por ejemplo, en el acuerdo A017 de 2015 emitido por el entonces Procurador General de la República, hoy Fiscal General de la República, se estableció disminuciones desde la máxima, porque lo que tiene el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus párrafos tercero y cuarto del artículo 202, es un tope. Puede disminuir hasta un tercio de la mínima, hasta una mitad de la mínima, hasta 2/3 de la mínima y hasta una mitad de la mínima. Entonces hay que tener en cuenta que ese es un tope. Dijo, hasta aquí no puede rebasar, pero no dijo de dónde se iba a tomar la disminución. Entonces nada más puedes llegar hasta este punto, más abajo no puedes dar reducción. Este es tu límite. Pero entonces por eso el Procurador General de la República en ese entonces hizo disminuciones a veces desde la más alta solo un día. Y ahí pues no resulta atractivo. Habría que tomar en cuenta que esta figura está diseñada para que resulte atractiva, para que se puedan ir en un momento dado a la misma, cumplir con todos los fines del proceso y pues que resulte en un ganar-ganar para todo el mundo. Para la víctima porque va a tener su reparación del daño rápida, para la sociedad porque va a haber una condena, para el imputado porque va a tener un beneficio en relación a la disminución de la pena. Y esto de alguna manera pues ayuda a realizar un equilibrio en toda la sociedad, ¿no? Bien, gracias, maestro. Creo que me quedo muy en claro los supuestos de procedencia de una figura, otra y del mecanismo alternativo. Nos dices que para acuerdo reparatorio, pues bueno, proceden delitos culposos, delitos de persecución por querella o equivalente, delitos de contenido patrimonial ejercidos sin violencia sobre las personas. En cuanto a la oportunidad, ya nos has hecho mención que es desde que está detenido ante la agente del Ministerio Público, etapa de investigación inicial, hasta antes de que se dicte el auto de apertura. Por cuanto hace al otro, a la suspensión condicional, nos dices, bueno, para que proceda tienes que haber el delito por el que se vinculó, la media aritmética no tiene que exceder 5 años. Entonces ahí hay una oportunidad procesal, esto es hasta posterior a la vinculación, ¿no? Esto nos queda muy en claro. Y bueno, el procedimiento abreviado que tiene una génesis totalmente particular y que tendría que ser motivo, si así me lo permites, de una charla más adelante para tocar los temas que atinadamente y las reflexiones que haces, ¿no? En cuanto a quién está facultado para hacer esas reducciones de la pena, en términos del 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si es una facultad o es un derecho del imputado, también un tema por demás importante, pero que por el momento vamos a dejar un poquito al lado. Amigo, ¿qué pasa si el imputado está en sede ministerial y le proponen un acuerdo reparatorio notablemente desproporcional y que bueno, es común que lo pueda aceptar? No pensemos en unas lesiones que cometió por culpa, que el lesionado pues tuvo apenas y unas lesiones menores, la víctima tuvo unas lesiones menores, pero pues está restringido de su libertad del imputado, ¿no? Y lamentablemente el abogado que lo asistió en ese sede ministerial pues, le recomendó llegar a un acuerdo en donde se le va a pagar a lo mejor una cantidad económica
muy mayor en relación al daño que ocasionó a la víctima. Pensemos en una cantidad de 200,000 pesos por unas lesiones primeras que no tardaron en sanar más de 15 días, que no ameritaron una hospitalización. ¿Qué instrumentos jurídicos tendría el imputado para poder, de cierta manera, recurrir esa determinación que celebró ante el agente del Ministerio Público? Bien, recordemos antes que el agente del Ministerio Público, cuando se plantea en lo que es la investigación inicial, pues es competente, porque no se ha judicializado. Al no judicializarse, pues el agente del Ministerio Público tiene que verificar, entre otros, que la voluntad no esté coaccionada, que no esté amenazado, intimidado o de alguna manera obligado para realizar este acuerdo reparatorio. Y dentro de lo que tiene como dato de prueba, pues establecer que haya condiciones para haber tratado en igualdad, para haber negociado en igualdad. Y por último, pues precisamente este punto, que no haya desproporcionalidad entre lo que es la reparación del daño y lo que se tiene como cuantificado. Esto es importante porque si no lo verifica, pues en un momento dado se puede interponer el recurso de apelación en contra de esta determinación que autoriza el acuerdo reparatorio por esta desproporcionalidad. Bien, gracias. Finalmente, amigo, quedan temas, bastantes temas que merecen posterior plática y evaluación, plática y reflexión respecto de los temas que has venido tocando. Algunas recomendaciones finales para los amigos que nos siguen precisamente en este programa respecto de algunos temas que hayan quedado pendientes para ir cerrando ya estas ideas respecto, reitero, a la defensa o los ejercicios que la defensa pueda hacer en una etapa de investigación inicial. Bien, sí, lo importante es conocer cuál es el elemento fáctico que está manejando el agente del Ministerio Público para que en un momento dado nosotros podamos también establecer una teoría del caso. De ahí realizar, me parece más adecuado a mí, las entrevistas, porque nosotros, al ser órganos técnicos, sabemos cuál es el objetivo. Y vuelvo a repetir, a veces el Ministerio Público pues no es tan imparcial y pues omite algunas cosas, o no pregunta lo que queremos, o lo desvía para efecto de que no afecte la teoría del caso que tiene el agente del Ministerio Público. Entonces, pues que nosotros hagamos ese trabajo, que hagamos bien entrevistas, que hagamos entrevistas acuciosas, bien detalladas, cronológicas, que contengan estos elementos que van a ayudar a acreditar nuestra teoría del caso. Número 2, que en la medida de lo posible, pues también busquemos peritos que tengan capacidades, que tengan estas herramientas de conocimiento que son muy importantes hoy, que tengan cuál es el planteamiento del problema, cuál es la metodología, cuál es su marco teórico y cómo llegaron a esas conclusiones, para que nosotros podamos establecer que corresponde el planteamiento del problema a la conclusión, a través de esta metodología que usa cada perito. Número 3, me parece que es importante que siempre conozcan el lugar de los hechos, que se trasladen ahí, para que ustedes puedan tener una mejor visión de lo que van a pedir, de lo que necesitan y en un momento dado a lo mejor hasta de una pericial. Tome la fotografía de aquí a aquí, ¿es posible que se haya visto desde este punto? ¿Es posible que con este tráfico haya sucedido esto? ¿Es posible, no sé, cualquier otra pregunta que se dé? Entonces vayan al lugar de los hechos. Número 4, es un derecho el ver al imputado, el tener comunicación. Hay que exigir el derecho. Si no hacemos esta exigencia, los ministerios públicos van a continuar con las situaciones a veces de no permitir esta comunicación y en tanto que nosotros lo permitamos, ellos también lo van a seguir haciendo. Entonces hay que exigir el derecho. Estamos representando a alguien y si no podemos nosotros realizar el ejercicio de este derecho, ¿cómo pretendemos defender a alguien? Vamos a
hacer valer los derechos, a través de los órganos de control interno de derechos humanos o a través de un amparo. Tengan en mente siempre a visión la justicia restaurativa. Si se puede tener justicia restaurativa, pues vamos adelante con ella. Pues eso sería algunos puntos. Perfecto, amigo. Pues la verdad te agradezco el tiempo, te agradezco que compartas tus experiencias. Sabemos que al día tú estás en el campo de batalla como defensor. En su momento estuviste como agente del Ministerio Público y esto sin duda nos enriquece y nos nutre porque permite que las personas que amablemente nos sigan pues tengan una postura más clara respecto de qué se debe de hacer como defensor en esta etapa de investigación inicial y desde luego qué no se debe de hacer para efecto de tener un buen resultado, ¿no? Amigo, a nombre del doctor Miguel Ángel Aguilar López, de la doctora Marisa Jaramillo Cuenca, del doctor Hermes Bojorges y de tu servidor, así como del Instituto Jibo, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Queda pendiente, amigo, replantear una cita de nueva cuenta para hablar respecto de este procedimiento abreviado, respecto de diversas reflexiones de ese tema que desde luego yo creo merece un estudio puntual. Amigo, te agradezco de nueva cuenta la presencia en este programa y bueno, a las personas que amablemente siguen esta transmisión, les agradezco el tiempo que destinaron a la misma y les comento que en la siguiente transmisión, el próximo viernes, estará con nosotros el doctor Fernando Allende para hablarnos precisamente respecto de los argumentos de defensa en el control de detención. Muy buenas tardes, tengan ustedes un lindo día. Gracias.